Vamos rápido a esto y qué rica la entrevista entre los compañeros de Monumental y Alejandro Stoessel. Rica, ¿por qué? Porque contó demasiadas cosas y valoró algunas cosas que por ahí nosotros pasábamos por alto, y quién mejor para hacerlo que el protagonista directo de esta historia, Sebastián Rodríguez. Sí, tenemos que hablar nuevamente de Marilina Atreverse a Soñar, la serie de Telefuturo que, bueno, tiene loca a la gente. El lunes se estrenó un nuevo capítulo y entre los nombres, porque siempre algún personaje de la serie es tendencia en Twitter, por ejemplo, y en esta ocasión el nombre que fue tendencia, además Marilina Marilunes Vichet, fue Alejandro Stoessel, el descubridor, por decirlo de alguna manera, de Marilina. Él estaba al frente de la Academia, el programa que hace que Marilina se vuelva una estrella a nivel nacional. Llamó mucho la atención que en el casting que hizo Marilina para la Academia, ella se comunicaba o se expresaba mejor en guaraní. Un productor paraguayo le pide que por favor hable en castellano para que todos le entiendan. Y bueno, finalmente Alejandro Stoessel es quien finalmente media con Marilina y le dice: no, si a vos te gusta hablar en guaraní, habla en guaraní y alguien acá me va a traducir lo que vas diciendo. Ese gesto le gustó a muchísima gente y a raíz de eso justamente desde Radio Monumental se comunicaron con él para saber cómo él tomó ese cariño que le brindó la gente después del estreno de ese capítulo. Vamos con la entrevista. Y ahora se expresaba, porque no era un problema de expresión, era que ella se expresaba mucho mejor en guaraní que en español. El problema era mío, que no la entendía. Yo tenía gente que me ayudaba cuando ella quería expresar sentimientos de manera fluida, y muchas veces lo hacía en guaraní, y la mayoría de la audiencia entendía lo que ella estaba diciendo. Sí, muchas veces tuvieron que traducirme, pero te vuelvo a repetir, eso que es lo que tiene un artista para dar, que es en este caso un cantante, la interpretación más allá de la técnica, y es eso que el público recibe, ¿no? Cuando uno abre su corazón y escucha un intérprete, es la técnica y fundamentalmente la interpretación. Y Marilina tenía eso, que es un ángel, que son únicos dentro de los participantes que teníamos en la Academia. Y bueno, nada, o sea, sí, yo estoy feliz de todo lo que pasó con ella, de su historia, porque siempre me acuerdo la cara de ella cuando abrió por primera vez la heladera dentro de la Academia. No podía creer la cantidad de cosas que había, porque bueno, ella venía de una familia humilde y nunca había tenido una heladera con tantas cosas, y se emocionó. Y yo con Marilina recuerdo haberla visto, claro, porque imagínate, yo estaba en una de las mesas, de las tantas mesas que fuimos por ciudad, y a Marilina la vimos yo la vi por primera vez en video, después hicimos una que ahí fue preseleccionada, y por segunda vez cuando ya hacíamos casting en vivos en el paraguayo japonés, y yo recuerdo que ella ahí tuvo como una cuestión de timidez, o sea, se sintió intimidada, ¿no? Por la presencia del teatro, o sea, un casting es difícil para cualquiera, y empezó su presentación y se fue. Y yo me acuerdo que sí, que salí a buscarla y que hablé con ella, me acompañó en ese momento el negro Maciel, y la convencimos y volvió a hacer el casting. Y bueno, hay algo que digamos que es la esencia del artista, ¿no? Que es eso que tiene que transmitir más allá de la técnica vocal o el idioma en el que cante, ¿no? La música es el lenguaje universal. Entonces Marilina definitivamente tenía algo que me conmovía a mí, y que definitivamente yo entendía que iba a conmover. Y después también sí recuerdo que no la podíamos contactar, porque no sé, que tenía un problema con el teléfono, o no tenía señal, o algo así, y la buscamos mucho para decirle que ha quedado preseleccionada. Y bueno, sí, eso es parte de lo que yo recuerdo.
Muy bien, ahí estaba Alejandro Stoessel, el productor del programa La Academia, o el director del programa La Academia, que llevó a la fama a Marilina Abogado. Bueno, fue entrevistado por Radio Monumental luego de que apareciera como un personaje dentro de la serie Marilina Atreverse a Soñar, y bueno, confirmó algunas cositas, ¿verdad? Que si bien siempre Marilina se encarga de decir, sí, esto pasó así, bueno, él también recordaba ese momento en el que Marilina en medio del casting se retira, ¿verdad? Y que él fue, habló con ella, le dijo lo del guaraní y demás, y finalmente, bueno, se volvió la ganadora de ese programa. Bueno, qué distinto es escuchar el criterio de un productor realmente que tiene calidad, de un cazatalento con experiencia como es Alejandro Stoessel, ¿verdad? Porque claro, delante de todos y con esta exposición te queda claro a qué se dedica el tipo, porque él decía, bueno, me conmovió, había algo que a mí me gustaba y también supongo que eso se iba a ir más allá de la pantalla. Además dice algo clave. Ella llega y había un productor ahí que le dijo, puedes hablar en español, pero por el contrario, y ese productor es paraguayo, ponerle. Sí. Por el contrario, Alejandro Stoessel dice, cuando hablan guaraní yo me doy cuenta que el único que no entiende soy yo. Y toda la teleaudiencia le va a entender. Sí, Claro. sí. Algo absolutamente simple y sencillo de comprender. sentido O común. sea, es una persona, se nota que es una persona dedicada a su rubro, dedicada a su producto, sin anteponer intereses personales como lo hacen otros personajes. Sí, totalmente, ¿verdad? Yo creo que habla demasiado de la calidad de productor que es, ¿verdad, Alejandro? Entonces, justamente por esa observación que hiciste, Arturo, porque tranquilamente pudo haber sido el extranjero quien diga, ¿podés hablar en español? Porque no te estoy entendiendo nada. Inclusive creo que podría ser hasta un poco válido de que un extranjero te pida que le hable en un idioma que él pueda entender, ya que él está llevando a cabo un casting. Aún así, él tuvo esa observación y dijo, no, soy el único que no entiendo. O sea, el problema soy yo. Claro, El no problema ella. no es ella. Obvio. Entonces, que alguien acá me ayude a entenderle a ella. ¿Por qué? Porque las personas que van a consumir el talento o el arte de esta persona entendemos comprenden. el idioma. Claro. Exacto, comprendemos. Entonces, el problema, dijo, bueno, el problema soy yo. No, Y ahí no entró, es ella. ahí entró a jugar el personaje de Ñati, ¿verdad? Sí. El Claro, que hizo el claro. traductor. De hecho, Marilina se enoja, se va y el que sale detrás suyo es Ñati, ¿verdad? Sí, es Ñati. Y ahí Stoessel va y aprovecha ese intermediario, digamos, Exactamente. y hace de traductor el camarógrafo que tiene Claro. 25 años acá en en Telefuturo. el Creo que hizo ¿Vos sabés cimiento allá en Claro. Morra, en O'Higgins. Para mí A ver, el punto, el punto interesante de Stoessel, de Alejandro, es que, digamos, ya de entrada él vio ya algo, él vio ya un producto, vio una historia, vio a alguien, no entendía lo que hablaba, pero posiblemente sí entendió de alguna manera el sentimiento de lo que estaba diciendo o algo. Ahí había Le algo, transmitió. claro, ahí estaba contando algo. Hay algo, Claro. dijo, sí. Y por eso fue a buscarla, porque si no, y no la iba a ir a buscar, o sea, eso es así. Eso Es no un suele casting, pasar, claro. sí. Fue a buscar porque ahí había algo. Claro. Entonces era, bueno, tenemos que escuchar, ¿no? Por eso también Marilina logra y mantenerse, si no, que la idea de la serie fue de Laura Arias. Si no, hubiera elegido a cualquiera, a Humbertico. No, claro, La vida de obvio. Humbertico, Sí, pero no. por ejemplo- No, Marilina, claro. Mirando los videos de antes, ¿no? Porque, bueno, pasaron muchos años, a veces uno se olvida, pero recordando y viendo los videos de antes y de ese primer casting, realmente Marilina, qué voz. Canta muy ¿Qué bien voz? ella. Sí. Qué voz, qué afinación ya. Y realmente se la escuchaba ya como una cantante con proyección. Imagínate que era su primer, vamos a decir, su primera aproximación a estar a un casting o a lo que sea. Y realmente ya se le notaba con la pinta y todo, ¿eh? Que Claro, era una obvio, artista. pero tampoco es una historia del por el Ashinyaran. No, Exacto. eso es lo que Marilina quería cantaba decir. bien, ¿viste? ¿eh? Tipo, me Canta encanta. bien. Me gusta muchísimo la historia porque es muy válida, pero si hubiera tenido solo una historia también, creo que no hubiera funcionado. Ella es como todo. Sí. Como que tiene Claro, todo. es una historia que combinación. básicamente abarca la Claro. mayor Una parte de la combinación. realidad nacional. Una digamos. chica con talento, pero pocas oportunidades. Porque esa fue la realidad, ¿verdad? O sea, es importante lo que están mencionando de que no fue la Isinyaran, ella con necesita. Bueno, vamos, si vamos a ir no. por Ashinyaran tenemos 400.000 Marilinas, ¿verdad? Sí. Todos los días en este Muchísimo, país, o sea. muchísimo en ese casting también seguramente. Que no tiene estuvieron nada de así, malo, O tal vez peor, ¿verdad? Que la situación de Marilina, pero Que no tiene Marilina nada de tenía, malo. parte de su historia, ese ángel que se escucha
escucha decir, o que dice Alejandro Stoessel dentro de la serie, y al mismo tiempo el talento que tenía Marilina, que era realmente impresionante en esa época, sin estudio alguno. Creo que el asesoramiento de su tío, lo que por ahí tenía, que seguramente no es lo mismo, ¿verdad?, que estar en un estudio con gente que se dedica a eso. Exactamente. Bueno, pasó recién el tercer capítulo. El Vamos a tercero tener recién. 5 por delante Sí, todavía, sí. y si no es más, ¿verdad? Más Sí, sí, adelante sí. vamos a tener seguramente novedades.